¿Qué tal amigos y seguidores de Tutoriales Gerberín Mini? Hoy les traigo una historia que está para no soltar el video ni para ir al baño, porque vamos a hablar de un comediante que hizo reír a toda una generación con solo mover las manos, pero que detrás de esa sonrisa escondía momentos duros, traiciones disfrazadas de homenajes, y un final que duele más que ver a tu ex con su nuevo novio millonario. ¡Muy bonita! ¡Es Lucía! Así que si tú creías que sabías todo de Clavillazo, prepárate, porque aquí te vamos a contar el lado que pocos se atreven a mostrar, desde su infancia entre carencias hasta el día que lo humillaron en su propia tierra, pasando por los millones que dejó y que nadie reclamó. Óigame, señor licenciado, usted que es tan leído y tan... No te vayas, porque esto se va a poner bueno, pero bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos ese like que nos da más pila que café de olla con piloncillo. Bienvenidos a otro chismecito bien contado, bien sabrosón. Comenzamos. Dicen por ahí, y no solo los que estudiaron historia, también los que nomás vieron la película de la Revolución en la tele, que Clavillazo no vino al mundo con estrella, la traía completita y bien puesta. Nació un 13 de agosto de 1910 en Teciutlán, Puebla, justo cuando México andaba dejando atrás el trancazo de la Revolución. O sea, mientras unos andaban peleando por tierras, otros, como la familia Espino Mora, peleaban por un pedazo de bolillo para el desayuno. Al bufete de Peter Pérez. Y esto porque el buen Antonio no fue hijo único ni de chiste, fue el segundo de 11 hermanos. Sí, como lo oyen, 11. Su casa parecía guardería de barrio con servicio 24 horas, y en ese desorden tan sabroso de tortillas al aire y chanclas voladoras, Antonio tuvo que aprender a hacerse notar, no porque fuera el más tremendo, sino porque el pobre tenía competencia hasta para llorar. ¿Hasta cuándo se va usted ahí? Yo no me muevo de aquí hasta no hablar con Gonzalo. Y es que resulta que uno de sus hermanitos, según se cuenta, tenía problemas para escuchar, y aquí es donde empieza a escribirse la historia, porque Antonio, sin querer queriendo, empezó a exagerar cada movimiento, cada gesto, cada palabra, como si le hablara al público de un teatro lleno. Aprendió lenguaje de señas, pero como quien dice, le metió de su cosecha. No era el típico hola o gracias con la manita, no, él parecía estar dando función de mimo en pleno tianguis. Movía las manos como si fueran maracas locas, le metía tanto sentimiento que hasta el cura del pueblo, ese que siempre traía cara de limón chupado, decía entre misa y misa, ese chamaco no responde el amén, lo actúa, parece radionovela. Tenemos la misma edad, somos gemelos. Mi hermano Clavillete. Y sí, tenía razón. Desde chico, Clavillazo ya traía ese saborcito para la actuación, aunque todavía no lo sabía. Lo que sí sabía es que, entre tantos hermanos y con una economía que apenas se sostenía con hilitos, él tenía que encontrar una manera de destacar, aunque fuera haciendo payasadas con los ojos y los brazos. Así fue como, sin saberlo, Antonio Espino empezó a moldear lo que más tarde lo haría leyenda, su estilo único, exagerado, lleno de ternura y picardía. Porque, aunque el escenario todavía estaba lejos, el teatro de su casa ya le había enseñado una cosa: si quieres que te volteen a ver, tienes que hacer reír, y con ganas. Ese fue el verdadero primer escenario de Clavillazo, su casa, su calle, su iglesia. Un escenario donde no había aplausos, pero sí muchas miradas que no se perdían ni un solo gesto. Y ahí, entre señas improvisadas y movimientos teatrales, fue moldeando lo que después lo haría grande. Porque como bien dicen por ahí, el que es perico, donde quiera es verde, y Antonio ya pintaba para ser un pájaro de esos que no se callan nunca. Pero mire usted, lo que casi nadie cuenta, porque a veces nomás ven el brillo pero no el lodo que se pisó para llegar, es que en esos años de infancia, el humor no era un lujo ni un pasatiempo, era escudo. Porque en casa de los Espino Mora, la pobreza no pedía permiso, llegaba diario y se sentaba a la mesa como un invitado incómodo. Y con tantos hermanos, ni modo de hacerse el fifí, ahí se comía lo que había, y si no había, se compartía el hambre. Buenos días, vecinita. No había lugar para caprichos ni juguetes caros. Lo que había era chamba, responsabilidades. Y si el día salía bueno, hasta un bolillito para mojar en café de olla. Por eso desde muy joven, Antonio le entró a lo que caiga. Que si un mandado en el mercado, que si ayudar a cargar cajas, que si vender lo que se pudiera sin regatear mucho. Pero eso sí, donde ponía el pie, dejaba una risita. Tenía ese don,
ese no sé qué, que lo mismo lo usaba para caerle bien a la gente que para zafarse de una regañada. ¿Para qué soy bueno? Mi hermana lo quiere ver a usted. Dicen, porque siempre hay quien se acuerda, que en la escuela lo traían cortito, no por burro, sino porque hacía reír más que un payaso con calcetines de colores. No faltaba el maestro que le dijera, Espino, otra vez usted con sus payasadas. Y él, con la sonrisa de oreja a oreja, contestaba, perdón, profe, se me chispoteó. Ah no, ese es de otro personaje. Lo que sí es que todos soltaban la carcajada. Hombre que anda con un hijo que no es su hijo. Y aunque todavía no se subía a un escenario con luces y aplausos, ya era un ídolo de la cuadra. En la tienda, en la calle, en el mercado, donde se paraba la gente lo volteaba a ver, porque lo suyo no fue flor de un día. Lo de Clavillazo se cocinó a fuego lento, entre penurias, humor y ese estilo tan suyo que desde pequeño ya olía a leyenda. ¡Me voy a ahorcar! ¡Por favor, me diga la verdad! Y esto, créamelo, era apenas la entradita, porque lo que venía estaba para soltar la carcajada y también para soltar la lagrimita, porque así es la vida del que sueña, entre la risa y el drama, como comedia de barrio bien actuada. ¿Qué? ¿Un muerto? ¿Lo llevaron o...? Su primer encuentro con el mundo del espectáculo fue en una carpa de variedades ahí mismo en Teciutlán. Ahí, entre lonas, luces colgando y risas espontáneas, dio sus primeros pasitos en el escenario. Era como un ensayo general de lo que vendría después. Pero como la vida no es novela rosa, la alegría le duró poquito. Tuvo que dejar el show y volver a lo que tocaba, ayudar a su papá en la carnicería. Sí, así como lo oye, de contar chistes pasó a cortar chambarete. Y no es albur, que conste. Ya le dije que el jefe no está. Y vamos a cerrar. Imagínenselo con su mandil puesto, afilando cuchillos, pero con la mirada soñadora, como quien parte carne pero piensa en aplausos. Pero ya dicen por ahí que el que nace pa' martillo, del cielo le caen los clavos. Tauro del norte del puritito Durango nomás. Y el gusanito de la farándula ya lo traía bien metido. Más aún cuando la vida le metió un duro golpe que casi le parte el corazón, la muerte de su hermana Berta. No era cualquier pérdida, era como si se le hubiera ido su segunda mamá. Ese dolor fue el que le dio el empujón. Se sacudió la tristeza, juntó valor y se lanzó a la gran ciudad, la tremenda y caótica Ciudad de México, porque ahí, según él, estaba su destino, y vaya que no se equivocó. Ya instalado en la capital del país, esa Ciudad de México que lo mismo te da pa' soñar que pa' tronarte los dedos de puro correr, Antonio Espino se topó con la realidad de muchos forasteros. Las luces no iluminan parejo y el éxito no se encuentra en la primera esquina, porque no crean que al llegar le llovieron los contratos o que lo recibieron con alfombra roja y aplausos. No señor, aquí tuvo que picar piedra, y harta. Este encendedor automático nomás nunca me falla. Le entró a las carpas, sí, esas que era lo que estaba de moda antes, donde por pocos centavos se podía disfrutar de un espectáculo y de donde salieron grandes nombres de la comedia, entre ellos Clavillazo. Pero no nos adelantemos, resulta que ahí era todo en vivo, todo sabroso. Ahí fue donde se fue puliendo el estilo, tallándose el colmillo, fogueándose con el aplauso y el abucheo. Y como no alcanzaba con eso para llenar la panza, se puso creativo, se puso a vender perfumes en la calle, así como lo oye. Entre función y función, se le veía echando esprayazos de aromas franceses piratones, mientras le metía chascarrillo para amarrar la venta. Este perfume, mi reina, lo huele hasta el recuerdo de tu ex. Que ya no hay garantías para el hombre honrado. ¿En qué país vivimos? Y como buen actor en formación, también andaba probando nombres. Antes de que Clavillazo sonara en los teatros y la radio, hubo versiones beta, que si Chumiate, que si Polidor, nombres que sonaban más a medicina que a comediante, pero que sirvieron para ir tanteando terreno. Porque en este medio, hay que probarse como en tianguis, hasta encontrar el apodo que te quede como guante. A la dirección. No se lo dije. Y aquí viene lo bueno, lo que muchos no saben pero deberían. El nacimiento del nombre Clavillazo tiene su chispa. Resulta que Antonio, buscando darle más fuerza a sus expresiones, se dibujaba unos clavitos en la cara. Así, literal, como quien dice, con arte y con crayón. Eso le daba más énfasis a las muecas, a las cejas alzadas, a los ojos de plato. Y fue ahí cuando su cuate Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, otro grande de la comedia, le dijo, tú pareces clavitos. ¡Ah, hijo! ¿Podría usted repetirme lo que dijo? Pero Antonio le metió su toque, su yo mero. Dijo, Clavitos está muy tierno,
hay que hacerlo sonar más payaso, más calle. Y tómala, le agregó ese yazo que lo convirtió en leyenda. Así nació Clavillazo, el comediante de las manos que hablaban, y vaya como hablaban. Está bien ya, hombre, que relajo este hombre, que dirán. Ay, Cuando Clavillazo andaba todavía puliendo su camino, no lo hacía solo ni de oquis. Siempre decía, con ese tonito que usaba para rematar chistes, que él no sería nada sin la ayuda de un verdadero maestro, don Fernando Soler. Y es que no era cualquier hijo de vecina, era uno de los actorazos de la época de oro del cine mexicano. Pues resulta que este señorón se lo tomó bajo el ala y le enseñó de todo, cómo moverse, cómo hablar clarito, y sobre todo, cómo plantarse en el escenario sin parecer poste de esquina. no, ¿cómo que broma? ¿Te crees que soy un idiota? No sé. Fernando no solo fue su maestro, también fue su padrino de tablas, porque lo metió a su compañía y hasta lo recomendó para su primer papel en el cine. Ahí es donde entra la película Monte de Piedad, que aunque no le suene a todos, en su tiempo fue toda una producción. Es que además el patrón nomás no quiere hablar con usted. El papel que le habían soltado a Clavillazo era nada más y nada menos que el esposo de Miroslava. Sí, Miroslava, la actriz que hacía suspirar hasta al acomodador del cine. Imagínense nomás al buen Antonio, con su carita de niño bueno, a punto de compartir escena con semejante belleza. Hasta sudaba de puro nervio. Muy mala cara. Es que pasé muy mala noche. Pero, como en toda buena historia, nunca falta el detallito sabroso que le mete picante al asunto. Y aquí entra el chisme con sombrero de copa. Se rumora, porque así lo cuentan los pasillos del cine de oro, que a Mario Moreno Cantinflas no le hizo ni tantita gracia que Clavillazo fuera el elegido para ese papel. Que porque él, que qué méritos, que como así. El punto es que presuntamente, el buen Cantinflas armó su pataleta y movió sus influencias. Y es que se rumoreaba en los pasillos que había un amor secreto entre la rubia actriz nacida en Checoslovaquia y el histrión mexicano, pues fueron pareja, pero espérate, porque fue en la pantalla grande, cuando protagonizaron la película A Volar Joven, de 1947. Lo que me hace falta es hacerlo de bolsillo. El hecho es que desde ahí se corrió la voz de su supuesto amorío, y se decía también en esos rumores que ese amor que sentía Miroslava por Mario Moreno fue lo que la llevó a autodeportarse con San Pedro. Hombre, entonces usted es don Raúl Velasco. Total que, como luego pasa, Clavillazo se quedó sin ese papel, pero no se quedó con las manos vacías. Le ofrecieron otro rol en la misma peli, el del bolero, y aunque no era el personaje estrella, ese fue su primer pasito oficial en el cine. Y ahí, con cepillo en mano y sonrisa coqueta, se robó más de una carcajada. Por aquí, a la chamba. 2 años después, la vida le pagó con creces y le cayó su primer protagónico, el genial detective Peter Pérez. Porque como dicen en el barrio, el que es terco, un día saca premio. Mentos, estoy allá. Nada más que me voy a poner mi traje nuevo. Y fue a partir de ahí que la carrera de Clavillazo agarró vuelo como paloma asustada. No estamos hablando de un comediante cualquiera, no señor. Antonio Espino se volvió figura de peso pesado durante la época de oro del cine mexicano. Filmó más de 30 películas y en cada una le ponía ese toque tan suyo, un humor blanco, pícaro pero sin pasarse, y con una crítica social que entraba suavecito, como cucharada de jarabe con miel. Porque Clavillazo no necesitaba decir groserías ni hacer chistes de doble fondo vulgar para hacer reír. Con su puro gesto ya se ganaba el aplauso. Ya está bien, hombre. Que se relajo es este hombre, por favor. Y si algo lo hizo inmortal, además de esas manotas que se movían más que el cucharón en la olla de frijoles, fueron sus frases matonas. ¿A poco no ha escuchado usted el clásico Pura Vida? O el Ay no más, soltado con ese tonito medio chillón, medio resignado, que ya no más de oírlo da risa. Pero la que de plano se volvió emblema nacional fue el legendario Nunca me hagan esto, que soltaba cada vez que lo metían en apuros, que era siempre, porque para eso era la comedia. También tenía joyitas como Ah, mendigo, con esa cadencia que solo él sabía ponerle, como si estuviera regañando pero de cariño. Ah, bueno, eso ya cambia. Espéreme, voy a tomar nota. Y aquí viene el dato curioso, de esos que valen más que un chisme de vecindad. La frase Pura Vida no solo se quedó en los labios mexicanos, se internacionalizó. Así como lo oye. Resulta que en 1955, Clavillazo protagonizó la película Pura Vida, donde su personaje, un tal Melquiades, soltaba esa frase a cada rato. Era su manera de decir todo bien, qué chido, qué bonito. Un año después, esa misma peli llegó a Costa Rica y, tómala, la frase pegó como si les hubieran aventado confeti de alegría. ¿Qué cosa? No, nada. Usted tiene cara de gente decente. Tanto así, que con el paso del tiempo,
pura vida se volvió el saludo, la despedida y la filosofía nacional de los ticos. Sí, de Costa Rica. O sea, imagínense, queridos seguidores, un comediante mexicano influenciando la cultura de otro país, nomás con una frase. Y pues más mala noche va usted a pasar ahora que se lo lleven a la cárcel. Eso es lo que hacía grande a Clavillazo. No solo era gracioso, era entrañable. Su estilo era como ese platillo que, aunque sea sencillo, te deja lleno y feliz. Y sin darse cuenta, dejó huella hasta en quienes nunca lo vieron en vivo. Porque si algo tenía Antonio Espino, era que lo suyo no era actuar, era compartir alegría. Pero lo que hacía inconfundible a Clavillazo no era nomás el chiste fácil o el gesto simpático. Era todo un combo explosivo de estilo. Su vestimenta parecía sacada de un ropero de circo en liquidación. Sacos largos, pantalones a medio chamorro, y ese sombrero de 3 picos que ya era casi tan famoso como él. Descompuestos y de los otros. Digo, de los otros trabajos. Y sus manos, sí, sus manos, parecía que tenían vida propia, como si cada dedo supiera actuar por su cuenta. Hacían tanto escándalo en escena que a veces uno se olvidaba de lo que decía y se clavaba en lo que señalaban, agitaban o dramatizaban. Hombre, usted perdone, tantísimo gusto, señor. Entre sus películas más recordadas hay de todo, como en Botica, desde El Organillero, donde sacaba risas y ternura por igual, hasta Aladino y la lámpara maravillosa, que fue como verlo en versión cuento árabe pero con picardía mexicana. Y claro, no podía faltar Las Chivas Rayadas, donde demostró que el fútbol también tiene su lado cómico. Se crea, estas escaleras son un peligro para el que no ve. Pero si hablamos de lo más loco, una vez viajó al espacio, sí, así como lo oye, al espacio exterior, y ni ahí se le olvidó su sombrero de 3 picos. Dicen que ni la NASA se atrevió a tanto. Ahora que no hay que hacerle esperar, los camiones dilatan mucho. En el amor, Clavillazo también tuvo su historia. Se casó con Noemi Barreiro, y aunque no eran de salir en portadas de revistas, su matrimonio fue de los que duran más que los refranes. Estuvieron juntos hasta el final de sus días. Eso sí, nunca tuvieron hijos. Y cuando alguien le preguntaba por eso, se sacaba la respuesta más clavillacesca que se pueda imaginar. En una charla con Cantinflas, cuentan por ahí, este le sugirió adoptar. Pero Clavillazo, con esa chispa que lo caracterizaba, contestó algo así como, no, manito, a mí no me gusta que me pasen cosas, ni mejores de cama. ¿Qué tal? ¡Eres genial! ¡Eres un artista! ¡No tanto, no tanto! Pero como toda buena historia que se respeta, la de Clavillazo también tuvo sus momentos oscuros. Porque, aunque nos cueste creerlo, hasta los que hacen reír cargan con sus propias penas. Desde el comienzo, Antonio Espino tuvo que enfrentarse a un detalle que, para alguien del espectáculo, era como cargar una piedra en el zapato, la dicción. Se le enredaban las palabras, se le iban las letras, como si la lengua no le hiciera caso. Pero no se dejó. Se puso firme, buscó ayuda, tomó clases y a base de repetir más que disco rayado, fue domando ese reto. Así, poco a poco, hizo de su voz una herramienta, no una traba. ¿Qué usted de casualidad no tiene por ahí un lápiz que me preste? Pero lo más duro llegó después. Los años le cobraron factura. El corazón empezó a fallarle y los sustos no fueron de actuación. Infartos, complicaciones. Y en 1987, una embolia lo sacudió fuerte, dejándole secuelas en el cuerpo y en el habla. Para muchos, eso sería punto final. Creo que nosotros también tenemos derecho a celebrar nuestra Navidad. Pero Clavillazo no sabía rendirse. Aunque el cuerpo flaqueara, el alma seguía echando chistes. Caminaba con bastón, pero con dignidad. Porque el humor, ese jamás se le apagó. Aunque ya no hablara igual, sus manos seguían contando historias. Pero que no se diga que Clavillazo solo sabía contar chistes, porque también era más trucha que pescado en lodo. Resulta que además de ser un comediante de primera, fue también un hombre de negocios con buen ojo. Supo invertir cada centavo que ganaba entre función y función, y no en lujos desmedidos o excentricidades de estrella. No señor, lo suyo eran los bienes raíces. Así como lo oye, el señor Clavillazo se volvió todo un magnate del terreno y la construcción. Permitía a usted que me preste esos 20 pesos. De hecho, llegó a ser dueño de un fraccionamiento entero, Las Cabañas, allá en Tepotzotlán, Estado de México. ¿Le suena? Pues en los años 80 se anunciaba hasta en la sopa, con comerciales que prometían casas amplias, con jardín, alberca y toda la cosa. Y eso no era todo. También tenía propiedades en zonas pesadas de la Ciudad de México como las lomas de Chapultepec y Polanco. Sí, ahí donde los terrenos valen más que la dignidad de algunos políticos. Digo que no me aprietes tanto que se van a chispar los ojos. Dicen, y aquí entra lo sabroso, que llegó a juntar una fortuna de millones de dólares.
Una lanísima. Pero aquí viene el misterio. Como no tuvo hijos, y su esposa falleció después que él, empezó a correr el rumor de que nadie reclamó la herencia, que si no hubo testamento claro, que si nadie de la familia se apareció, que si los papeles desaparecieron como por arte de magia. Voy a tener que llamar a un detective. Momento, aquí está. Algunos chismosos dicen que sus últimos empleados fueron los que se quedaron con todo. Otros aseguran que parte del patrimonio simplemente se perdió entre trámites mal hechos. La verdad, solo Dios y el notario lo saben, pero de que dejó buena lana, la dejó. Te rompa toda la cara. ¿A quién? ¿A ti? Ah, está bueno. Y como suele pasar con los grandes, Clavillazo también tuvo su declive. Después de décadas de hacer a muchos reír a carcajadas, decidió retirarse del cine poco a poco durante los años 70. No se despidió con escándalos ni lágrimas en televisión. Lo suyo fue silencioso, casi como quien se retira de una fiesta sin hacer ruido. Se enfocó en sus negocios, en sus propiedades, en su vida más tranquila. Aunque de vez en cuando, todavía se dejaba ver en alguna que otra película. Su última aparición fue en Bohemios de Afición, allá por 1984. Después de eso, bajó el telón. Guajolote de Don Chon. ¡Nunca me digan eso! Pero lo más triste de esta historia no es el retiro, es lo que pasó casi al final. Porque 3 meses antes de morir, lo invitaron a su natal Teciutlán. Le prometieron un homenaje, de esos que llenan el alma. Imagínense, queridos seguidores, volver a su tierra, a sus raíces, a donde todo empezó, con la promesa de que ahora sí lo iban a reconocer como se debía. La emoción lo tenía al tope. Pero la triste realidad fue otra. Al llegar a la plaza de toros donde se suponía que sería su homenaje, se enteró de que el evento era en realidad para Cantinflas. Y que él solo iba a participar. Nada más. Ni nombre en grande, ni aplauso esperado. Nada. Como quien dice, lo usaron de relleno, y de nueva cuenta, todo por Cantinflas. En una entrevista al regresar a la Ciudad de México, todavía con la voz entrecortada, soltó esa frase que dolió más que cualquier chiste fallido. Me hubiera quedado con el recuerdo tan bonito de antes, me dolió mucho lo que me hicieron. Y como si eso no fuera suficiente, el único reconocimiento que le dieron fue un reloj de plástico. Sí, uno de esos que venden en la feria entre algodones de azúcar y globos con helio. Dígale que no se me mueva de ahí, que ahorita voy pero volando. Una humillación para quien había dado tanto, para quien había hecho historia con el puro gesto. Ese golpe, cuentan algunos cercanos, le dolió más que sus problemas del corazón. Y fue poco después, el 23 de noviembre de 1993, que Antonio Espino Mora, el querido Clavillazo, falleció en la Ciudad de México a los 83 años. Se fue herido y lastimado, casi en las sombras, pero muchos manifestaron el cariño de un país entero que nunca lo olvidó. ¡Qué linda es! ¡Que despiertes! A pesar del final agridulce que marcó sus últimos días, el legado de Clavillazo sigue presente en la memoria de quienes alguna vez lo vieron en pantalla. Fue uno de esos comediantes que supo encontrar su lugar en un México que cambiaba rápido, pero que nunca dejaba de necesitar una buena carcajada. Su estilo fue distinto, humor blanco, frases que se quedaban pegadas en la cabeza y una forma de hablar que lo hacía inconfundible. ¿Y si te agarro de malas qué? Me pongo de buenas, yo así soy. Durante la época de oro del cine mexicano, su presencia fue constante. No fue el más premiado, ni el más sofisticado, pero tenía algo que conectaba con la gente común. Esa picardía ligera, ese gesto exagerado sin caer en lo grotesco, lo convirtieron en una figura reconocida y, sobre todo, recordada. Bailarina de los pies alados, la mata Hari. Más allá de los reflectores, Clavillazo mostró que la risa podía ser algo más que entretenimiento. Para muchos, fue una forma de ver la vida con menos peso. Su cuerpo ya descansa, sí, pero su trabajo sigue dando vueltas en la televisión, en los recuerdos, en esas películas que cada tanto nos sacan una sonrisa. Y como él solía decir en su tono peculiar, con los brazos al aire y la ceja levantada, pura vida y nunca me hagan eso. No se bañen. ¡Que los bañen! Y así cerramos este recorrido por la vida de Clavillazo, uno de los rostros más emblemáticos de la comedia mexicana. Un personaje que, con su estilo tan único, mostró que hasta en los momentos más difíciles, una carcajada puede ser el mejor remedio. Soy electricista electrónico, no adivino. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like, suscribirse al canal Tutoriales Gerberín Mini y activar la campanita, para que no se te pase ningún video sabroso ni ninguna historia de las que te contamos al puro estilo que te gusta. ¿Y tú,
¿Cuál fue la frase de clavillazo que más recuerdas? Cuéntanos en los comentarios, que aquí nos encanta leerte. Nos vemos en la próxima historia.